Sigan, bienvenidos, si hay relatos a la mesa. Somos un gran prisma de sentires y manifestaciones. Somos una infinidad de rostros, estéticas y creencias. Somos mil voces contando multiplicidad de relatos sobre la historia de nuestros pueblos e identidades. Somos el amor, la pasión, el deseo que se expresa y se vive de mil formas. Somos diversidad. Buenas tardes para todos. Como es habitual, les doy la bienvenida a su espacio Relatos a la Mesa, su espacio de los lunes, en el cual pues van a conocer experiencias, acciones y nociones que los jóvenes vamos construyendo poco a poco desde nuestro cotidiano, desde nuestro habitar en los territorios. Este es nuestro cuarto y último encuentro en torno a los derechos humanos. Entonces, la idea es que lo disfruten, la idea es que participen con nosotros en la discusión del tema que tenemos hoy. El tema de hoy pues es un tema quizás picante para algunos, necesario para otros, y es hablar en torno a la diversidad como concepto que puede ser transversal a los derechos humanos. Y pues para ello hoy nos acompaña un grupo muy especial de amigos, de compañeros, eh, que nos vienen a regalar su punto de vista, que nos vienen a sembrar esa duda de reflexión frente a, al tema de hoy. Recuerden que este programa es desarrollado en el marco de la beca de activación redes colaborativas y territorios para las artes de IDARTES, desarrollado por el colectivo Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz y liderado por Tejido Simbólico. Para entrar en materia, vamos a ir presentándonos poco a poco para que ustedes conozcan a los eh, panelistas que tendremos el día de hoy. Para iniciar, tengo el gusto de presentar a un compañero muy especial, a alguien que aprecio. Es mi compañero docente, él, Fernando Vázquez. Fernando, muy buenas noches para ti. Porfa, preséntate para que la audiencia conozca un poquito más de ti. Buenas noches, Joana, buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Fernando Vázquez, tengo 25 años, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Me defino ante todo como ser humano y como persona homosexual, y también me considero un sujeto crítico a nivel político de una sociedad como la nuestra, como la colombiana, que requiere transformaciones y cambios frente a asuntos como la diversidad y sexual y temas, por ejemplo, como la participación política de sectores que históricamente han sido excluidos y marginados. Muchas gracias, Fernando. Para mí es un placer. Yo creo que el diálogo contigo y pues con nuestras otras dos compañeras va a ser muy, muy fluido, muy dinámico. También quiero darle la bienvenida a alguien también que es de mi entera estima. Ella es también profe, Carolina Sánchez. Gracias, profe, por aceptar la invitación. Porfa, cuéntanos a nosotros y a la audiencia para saber un poco más de ti. Hola, buenas noches a todo el público, buenas noches a mi compañero también Fernando, a Johanna por la invitación, muchas gracias.
Me presento, mi nombre es Carolina Sánchez, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Tengo 26 años. Creo que me defino como una mujer, no sé, tal vez dinámica, como polifacética. Actualmente trabajo como gestora de proyectos para una fundación de arte en el sector de San Felipe, que es Fundación Casa Estudio 74, y también desempeñé algunos estudios de cocina con el SENA. Pues digamos que esa etapa está un poco quieta por ahora, pero creo que esas tres etapas me definen, como las artes, las ciencias sociales y la cocina. Creo que me voy a definir desde ahí, desde lo polifacético y desde lo dinámico. Ahí vamos viendo cómo el grupo se va volviendo en sí mismo diverso. Y también nos acompaña alguien también muy especial, Viviana Cortés. También es un gusto que estés acá, que hayas aceptado la invitación y porfa, también preséntate para que conozcamos un poquito más de ti y también la gente que nos ve, que ve el capítulo, pues también pueda acercarse un poco a ti también. Bueno, muy buenas noches Fernando, Carolina, Joana, gracias por la invitación. Pues realmente es un espacio muy bonito y muy enriquecido para todos nosotros. Yo soy licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Me defino como una mujer empoderada, como una mujer diversa. Me defino también muy creativa, con ganas de transformar la educación, que es lo que nos hace falta también desde esos seres pequeños que guían también, ¿no? Como que desde que uno es muy pequeño va avanzando y transformando también el mundo. Entonces creo que me voy a definir desde allí, desde la creatividad y la innovación en cuanto a la educación. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Yo creo que es importante que nos vayan conociendo y así pues como que entramos al calor de una reflexión un poco más íntima. Y por último, pues me presento. Mi nombre es Joana, tengo 25 años, al igual que ustedes, pues colegas, soy profe también, amante de la literatura, de la música también, y me defino desde una orilla de la bisexualidad. Creo que ha sido un elemento importante que le ha dado sentido y un peso quizás a cómo puedo reflexionar mi cotidiano y bueno, entremos en materia porque una cosa que es necesario que entremos pues a debatir, ¿no? Desde nuestra experiencia es nosotros cómo podemos entender eh, lo que es la diversidad, ¿cierto? Esa sería como una primera pregunta para que entráramos al conversatorio. ¿Qué podemos entender por diversidad? Porque hemos tenido distintas experiencias, distintas trayectorias, ¿cierto? Que nos hacen únicos e irrepetibles y asimismo nuestras nociones frente a las cosas, frente a los conceptos, como por ejemplo puede ser la diversidad. Entonces, nada, pensemos eso, cómo lo ven y bueno, entremos pues a definirla. No sé si de pronto Viviana tú quieres iniciar pues para empezar con la reflexión. Bueno, claro que sí. Para mí la diversidad es como el conjunto de pensamientos, ideas, conceptos, preconceptos que cada persona tiene, ¿no? Digamos que todos somos un mundo diferente, tenemos problemáticas, tenemos maneras de ver el mundo totalmente diferentes de la otra persona, así estemos en la misma cultura, así hayamos crecido en el mismo seno familiar. Creo que cada persona tiene sus maneras de ver y de concebir el mundo. Entonces, para mí la diversidad es eso, ¿no? Es también respetar ese otro, es respetar ese pensamiento, esa ideología, esa manera de vivir, esa manera de expresarse, es respetar ese pensamiento, ese otro, ese sujeto, ese individuo que pues de alguna u otra forma comparte con nosotros un entorno. Creo que es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la educación, es muy importante respetar también esa diversidad.
y no vivir la diversidad como la suma del conjunto de cosas. ¿Sí? A veces vemos en educación, por ejemplo, que dicen, no, sí, es que el colegio es diverso, el colegio respeta la diversidad, hay interculturalidad, hay un poco de cosas, pero realmente vemos que es como la suma de culturas, ¿no? Entonces, que de pronto está el niño que es afro, de pronto que está el niño, sí, pero ¿qué pasa con eso? Que no se acepta como tal la diversidad y tampoco se enriquecen las otras culturas, sino simplemente es como la suma de elementos, pero pues también hay que partir de allí para lograr o sea, enriquecer una cultura, ¿no? Y respetar también esa cultura. Gracias, Viviana. Frente a lo que nos planteas, yo tendría una pregunta y la idea es, bueno, lanzo la pregunta, pero quisiera que también Carolina, por ejemplo, desde lo que ya nos puede dar y plantear, pues que también de pronto articulara la pregunta que yo quiero mandar y es un poco eh, pensar que quizás la diversidad es el respeto a lo que es distinto, pero no solo que en un contexto hayan muchas cosas ahí metidas, sin ton ni son, sino que sea algo, no es un poco complejizar, por ejemplo, el entorno educativo, hacerlo más difícil. Entonces, si quieres, responde Viviana y Caro, pues cuando inicies tu respuesta, pues respondes también la pregunta. Bueno, yo creo que no es poner digamos que en jaque la educación. Yo creo que a partir de la diversidad se pueden generar cosas muy buenas en la educación, ¿no? Por decir algo, no sé, hay niños que vienen de papás que son bisexuales, que son lesbianas, que son, sí, entonces ellos tienen un concepto de amor totalmente diferente o de pareja totalmente diferente que los otros niños que son de pronto de papás hetero, ¿sí? Entonces es como unir también esas cosas y mostrarles también a los niños que hay otras personas, que hay otra diversidad, ¿sí? Que no está lo que siempre nos ponen, lo hegemónico, lo que es normal, ¿sí? Lo normal entre comillas, sino que hay esa otra parte que también es importante rescatar, ¿sí? Que a pesar de que el compañero tenga ideas diferentes, no significa que sea una mala persona, que sea X o Y, ¿sí? Simplemente esa persona tiene otra forma de ver la vida, ¿sí? De pronto porque hay tanta dificultad y tantas guerras y bueno, estamos como en la cuestión de, de violencia cada día más. ¿Por qué? Pues porque no se respeta esa diversidad, no se respeta ese pensamiento, no se respeta el que, por ejemplo, no sé, yo soy hincha de un equipo X y mi compañero es del otro, o yo soy bisexual, o yo soy lesbiana, o yo soy, sí, no se respetan esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo normal, ¿sí? Porque la escuela solo te muestra una cara de las cosas. Entonces, al mostrarte una cara de las cosas, el resto queda aislado totalmente. Entonces, yo pienso que en la educación sí se debe trabajar la diversidad, diversidad de género, diversidad sexual, diversidad de pensamiento, de culturas, ¿sí? No es lo que estábamos hablando ahorita, no es solo la suma de cosas. Creo que dando pues cierre como a la respuesta, me parece que no es tan difícil, simplemente es un ejercicio importante que realmente hay que hacer, ¿sí? Que pues para ello los profesores, los docentes tienen que prepararse, tienen que investigar eh, y estar abiertos, ¿no? Abiertos al cambio también y pues, a todo lo que esto conlleva, pero me parece que es muy importante y realmente no me parece que dificulte la educación. Gracias. Bueno, creo que Viviana acaba de dar como en el punto al cual quería llegar con mi respuesta y es eso, como que no podemos ver la diversidad como una suma estática de lo que pasa afuera y lo que pasa con los demás. Entonces, no sé, no es el simple hecho de normalizar que todo está bien y que estamos abiertos a que todo pase. Creo que eso no es la diversidad. La diversidad, pues en mi definición es asumirnos como seres múltiples y como seres mutables.
Múltiples en el sentido de que siempre tenemos múltiples identidades, valga la redundancia, o sea, tenemos más de una identidad, porque somos hijos, somos hermanos, somos pareja, somos profesionales, somos amigos, somos los vecinos, o sea, creo que tenemos muchas identidades en nosotros como para creer que somos una sola persona definible en una sola palabra. Creo que eso no pasa. Y somos múltiples en cuanto creo que tenemos muchas esferas de acción y de libertad, ¿no? Tenemos la ciudad, tenemos nuestra casa, tenemos la escuela, o sea, tenemos varias escenas de la acción. Y también creo que somos mutables en el sentido de que esas identidades van a tender a cambiar siempre. O sea, nosotros no somos los mismos hoy de los que vamos a ser en un año y no somos los mismos hoy de los que fuimos hace 5, 7, 10 años. Yo creo que siempre estamos en la capacidad de mutar y en la capacidad de cambiar eso que en algún momento creamos fijo. Y ese es el valor más lindo de la diversidad, que cuando asumes que todos somos múltiples y mutables, estás dispuesto a generar esos cambios en ti y para los otros. O sea, creo que te asumes como un ser en constante movimiento, porque el ser humano creo que no es quieto y no es definible. Yo creo que todos como seres humanos y como seres sociales somos inefables. No podemos ser definidos con simples palabras o con simples identidades. Gracias, Caro. Bueno, nos falta Wilson. Entonces, también para tu definición, pues quisiera sumar la pregunta que le hice a las dos compañeras sobre, bueno, la diversidad será que complejiza de alguna forma pensarnos en lo diverso, complejizará de alguna forma escenarios como el educativo y otros. ¿Tú qué piensas, Fernando? Bueno, hay elementos que quiero añadir a lo que ustedes han mencionado. En sí, pues son varios, pero pues los voy a mencionar en determinado orden. Eh, Mi postura y como lo realicé en la presentación, pues es una postura política. Para mí, un escenario como la escuela es un escenario micropolítico en donde hay relaciones y hay tensiones marcadas. Y eso se conecta un poco con el concepto de diversidad, porque la escuela y para mí la diversidad es la presencia de distintos elementos en un escenario común. En esa medida, y en esa presencia de esos elementos distintos, pero que comparten un escenario común, pues hacen que, y ya pues un poco como enfocando a lo que también preguntaba la compañera Joana, pues creo que la diversidad no complejiza la formación o los procesos de formación en escenarios como la escuela. También entender, por ejemplo, que esta visión de escuela que tenemos en la actualidad es una visión de escuela de cuatro paredes y realmente hay otros escenarios y otros espacios de formación que no son netamente escolares, sino que también hacen, por ejemplo, parte los procesos de formación y educación en términos de lo popular. Mm, Hay experiencias, y lo digo desde lo político, porque lo político atraviesa lo identitario. Y en esa medida, como yo también contaba en mi presentación, me defino como ser humano, pero también como persona homosexual. Y en el colegio tuve determinadas vivencias frente a lo que es ser homosexual en una institución pues de este tipo, con unos discursos de masculinidad hegemónica, con unos discursos de machismo muy construidos y muy sólidos que pues la escuela pues se ha encargado también de reproducir. Entonces, la experiencia la voy a contar, es muy corta. En el colegio pues no tuve la posibilidad de hablar abiertamente sobre mi identidad de género, sobre mi orientación sexual. La universidad, que es otro espacio de formación y que también tiene esa carga política y que también es la escuela, fue el escenario que me permitió pues abrirme a este mundo, a esta diversidad, no solo en términos sexuales o identitarios a nivel de género, sino también a diversidad en términos de clase social, en términos de raza, también en términos de discursos, también de opiniones, de posiciones. Bueno, esto me agrada porque vamos entrando en una definición de diversidad que en sí misma es múltiple, porque nos dan, ustedes nos regalan como una mirada que no es
unívoca ni homogénea frente a lo que podemos asumir como diversidad. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que en ese marco, ¿no?, de diversidad, como hemos venido definiendo, que no puede ser algo estático, que es más, apela más, es como a que hay seres o cualidades distintas en un mismo espacio, pero que eso debe estar matizado, como ya nos lo decía Carolina, y el rol también tan importante que tiene la educación, como lo decía Viviana, frente a formar en relación a esa diversidad. Yo quisiera que ustedes me contaran si, así como han asumido la diversidad, la viven de esa forma, es decir, si la diversidad es importante dentro de su vida cotidiana y cuando están en su ejercicio docente, porque da la casualidad, hermosa casualidad, que todos somos profes. Entonces, no sé quién quiera arrancar, no sé, profe Fernando, ¿quisieras arrancar tú, por ejemplo? Por supuesto, la diversidad es un concepto y una categoría, diría, que ha marcado mi vida en absoluto. Lo contaba en la experiencia anterior. Las vivencias y las experiencias en un escenario como el colegio, pues te obligan, pues en una sociedad como la nuestra, con, como le decía, con discursos sobre la masculinidad hegemónica, sobre el machismo muy marcados, pues te obligan a crear una visión de mundo mucho más política y mucho más crítica desde donde estás ubicado, desde tu lugar de enunciación. Entonces, pensarse la diversidad desde la vida también es un reto bien complejo. Es un reto bien complejo porque tienes que ponerte un caparazón. Y este caparazón lo menciono expresamente por esas vivencias que he tenido respecto a la homofobia, por ejemplo. No solo en escenarios como el colegio, como el que mencioné, sino en otros escenarios de la vida cotidiana también, en mi trabajo como docente, en espacios de esparcimiento habituales, por ejemplo, como bares, también en la universidad, en otros espacios donde se supone que la diversidad es una constante, pero no lo es. Entonces, eh, es bien complejo ese entramado porque te estás enfrentando a unas nociones culturales ya construidas sobre la diversidad. Quizá estoy hablando en estos momentos de la diversidad desde precisamente la identidad de género y la orientación sexual, pero lo hablo desde ahí porque ha sido el elemento que ha atravesado mi vida, ha sido el elemento que ha marcado mis visiones, ha sido el elemento desde donde me he construido y de cómo, por ejemplo, las personas que somos diversas a nivel sexual y de género, podemos incluso pensar en ideas de lo político precisamente en la participación política, por ejemplo, en espacios, en escenarios. El hecho, pues, por ejemplo, en Bogotá, que tengamos como el principal figura a nivel de gobierno y política, una mujer lesbiana, pues marca un hito importante en términos de lo que significa y lo que quiere también hablarnos el discurso y la práctica de los derechos humanos. Y es que sin importar el lugar, diversidad o clase social y demás, es posible ser o es posible participar en distintos escenarios de distintos órdenes. Viviana, te vi un poco como pensativa, como que analizabas las cosas que estaba diciendo el profe, no sé, tú qué nos puedes responder, qué ideas nos puedes ir regalando. Sí, realmente estaba pensando mucho en lo que decía Fernando y es cierto, ¿no? Él tiene pues, razón en muchas cosas y es en que, bueno, una cosa es lo que uno, digamos que dice o plantea, ¿cierto? Como lo que se plantea en un papel o lo que... Pero pues otra cosa ya es ir a la práctica, ¿no? Cuando uno ya va a la práctica o cuando uno vive algo diverso, ¿sí? Digamos que la cosa se vuelve un poco más, se dificulta un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, los escenarios educativos, ¿no? Que es desde donde yo me defino, y es porque, bueno, uno puede tener toda la intención de volver un aula diversa, de integrar elementos, de que no se quede solo en la integralidad de elementos, en la suma de elementos y ya, pero pues también juega un papel muy importante, digamos, ese currículo,
esa percepción que tienen los demás profesores, los coordinadores, el rector, en cuanto a estas situaciones, ¿no? Digamos que para que eso se lograra, digamos, a full, se necesitaría un cambio total de pensamiento de todo el mundo, ¿sí? Porque es muy diferente decir, bueno, yo me defino desde la diversidad, yo acepto todo lo diverso, me parece genial, por ejemplo, que tengamos diversidad de género, diversidad cultural, pero ¿qué pasa cuando yo me enfrento ya a un espacio pedagógico, ¿sí? O un espacio educativo, ¿sí? Donde no me dan esa posibilidad para yo abrir esos espacios, ¿sí? Porque eso se plantea mucho en los colegios. A veces el profe sí quiere, pero entonces, hey, no, ¿sí? No se puede porque es que aquí solo entramos lo normal, ¿sí? Entonces, digamos que sí hay una fricción fuerte de pronto de lo que uno piensa a lo que uno puede hacer. Sin embargo, pues la idea es ir creando como esos espacios y ir generando como esos, precisamente esos debates, esa coyuntura ahí donde se clasifica lo normal, ¿no? Porque es que si no lo empezamos a hacer, no nos vamos a quedar así, ¿sí? Entonces, si uno como docente no empieza también, bueno, o sea, yo sé que no me puedo extender hacia allá, pero bueno, voy generando poco a poco, voy generando ese granito, voy poniendo ese granito de arena para que los niños o para que los papás o para que cierto currículo vaya un poquito más encaminado a la diversidad. Dale, Viviana, Caro, también te vi pensativa, no sé, creo que tienes mucho por aportarnos, entonces te escuchamos. Sí, la escuela es una gran institución, pero detrás de esto también está la familia y están otras instituciones como tu propio trabajo. No sé, si eres de algún culto religioso, la iglesia o el culto religioso al que pertenezcas, bueno, no sé, como en esas múltiples esferas en las que nos movemos, pero especialmente entre la escuela y la familia, porque son como esas entidades primarias y secundarias en las que nos movemos en nuestros primeros años de vida. Creo que más allá de aprender a naturalizar nuestra identidad múltiple, aprendemos como a normatizar o normativizar, bueno, me estoy inventando la palabra, pero aprendemos a que hay como ciertas normas para hacer en unos espacios y no en otros, que es de pronto algo de lo que habla Fercho. Entonces, por ejemplo, si yo me defino como una persona homosexual, bisexual, muchas veces yo no puedo decir eso en mi trabajo, no solamente dentro del aula, voy a hablar del trabajo en general, porque, uy, me empiezan a mirar un poco mal o me empiezan como a hacer algunas señas como, hey, acá no se habla de eso, o, oiga, aquí no es importante. Pero de pronto en la familia también pasa. Entonces yo me quiero definir como una persona cis. Oye, mira, acá no hablas de eso, acá tú eres Fernando, tú eres Viviana, tú eres Carolina, tú eres Joana, o sea, tú eres mi hija, tú eres, no sé, mi hermana y ya. Como no se habla de esos temas. Entonces es como muy perverso porque uno mismo aprende a regular esas identidades, o sea, a no reconocerse como un ser múltiple, a no reconocerse como en toda su multiplicidad y todo ese universo que todos contenemos, sino a definirnos de a poquito según el espacio donde nos movamos, según esa esferita donde nos movamos. Y me refiero a que es algo perverso porque como hay personas que lo llevan bien, hay personas que empiezan a llevarlo muy mal. Este fin de semana creo que tuve una experiencia que me hizo reflexionar sobre eso, ya les cuento un poco más, pero cuando una persona lo lleva un poco mal, empieza a sufrir y empieza a sufrir a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel espiritual, porque todas esas identidades empiezan a entrar en choque, que es un poco de lo que hablamos cuando hablamos de la esquizofrenia social, ¿sí? Que es como que ya no sabes cómo definirte y no sabes quién eres y no tienes una identidad para agarrarte y simplemente vas como al vaivén de los demás. Y a eso voy con lo que decía también Viviana en su primera intervención de asumirnos en la educación y en todos los espacios desde la diversidad. O sea, si nosotros mismos no aprendemos a querernos como seres diversos y a aceptar al otro como un ser que va a estar en constante cambio, esta esquizofrenia va a seguir y nos vamos a seguir autonegando. Y creo que eso es lo más perverso que nos puede pasar. O sea, más allá de que nos niegue el otro, que nos calle con
con un silencio, que nos calle con una acción violenta, como quieran verlo, también nos estamos acallando en nosotros mismos. Y hasta que no podamos vencer esa barrera de reconocernos como seres globales y como seres múltiples, creo que aún nos falta mucho camino. Y es algo que estoy de acuerdo con Viviane y con Fercho. Debemos abrir en las aulas, claro. Aún hay muchas limitaciones, todas las que queramos, pero creo que sí es importante empezar a discutir sobre los temas de diversidad, porque creo que esto es un debate que nunca va a acabar y siempre va a transformarse, porque precisamente todos estamos en constante cambio por múltiples factores. Los seres humanos nunca vamos a ser iguales hoy, mañana, ni la humanidad va a ser igual en 30 años, ni va a ser igual en 60 años. Y estos debates no son ahora, no son una coyuntura, creo que deben ser permanentes e ir evolucionando, o sea, no quedarse solamente lo que hablábamos al principio, como es que la diversidad es una suma de cosas, o como lo que se enseñaba antes, como tolerar es aguantar al otro, no dejarlo en esas visiones estancadas, en esas visiones negativas, sino en visiones de creación. Listo, está el otro, pero ¿cómo está ese otro en relación a mí? ¿Cómo yo puedo ayudar al otro? Y a eso voy con el segundo punto de la diversidad, y creo que la diversidad es la empatía, realmente. O sea, si tú no entiendes que la diversidad es sentir empatía por ese otro y entender cómo vive su vida o tratar de sentir algo de lo que él siente en su vida, creo que aún nos falta bastante camino en ese trayecto. Pucha, bueno, una reflexión ya un poco más honda, un poco más profunda frente a esto que podemos asumir como diversidad y también como la diversidad se hace transversal a la vida cotidiana, queramos o no. Yo creo que en lo primero que estamos de acuerdo y creo que puedo ir como eh, sintetizando de esta conversa es que claramente la estructura social o la sociedad vista como una estructura, pues tiene unos cimientos bastante a estas alturas, ¿no? Cuando ya asumimos que quizás en pleno siglo XXI, 2020, quizás estaremos un poco más abiertos a muchas cosas, pero la sociedad asumida como estructura aún tiene unos cimientos muy tradicionales, muy fuertes, que constriñen al sujeto, a tal punto en que, como lo decía Carolina, pues devienen males mentales. Eh, Porque retomando un poco lo que yo con la pregunta pues un poco inocente que les hacía, si la diversidad se vuelve como un elemento de complejizar y y como de hacer más difícil las cosas, en este sentido yo siento que sí, porque muchas veces cuando uno como persona, como profe, hablando desde mi experiencia, te asumes diverso, eso trae problemas, ¿no? Ya lo veíamos, Carolina, cuando no lo hablaba, ¿no? La estructura misma social te cierra y te dice, no, y más si usted es profe, usted tiene que actuar así, o sea, de aquí a acá, usted no se sale de ahí, ¿sí? Entonces, uno automáticamente se va creando un montón de demonios, un montón de fantasmas con los cuales tiene que batallar. Lo veo así y eso hace riesgoso incluso la diversidad. Pero no me lo tomen a mal, no quiero decir que no, como esto es una vaina complicada, una camisa de 11 varas, entonces botémosla por allá y sigamos pensando en que es blanco y es negro y ya. No, justamente como lo decía Viviana y Fernando, la apuesta política que tiene hablar de diversidad, pues nos llama y nos debe jalar a trabajar de a poquitos en nuestras aulas, por ejemplo, o en la calle, o en todos los espacios en los que somos sujetos, ser sujetos políticos y trabajar en torno a ello. Incluso ya de una para entrar a nuestra siguiente pregunta o a nuestro siguiente ámbito de reflexión, porque yo creo que no hay nada mejor que lo haga uno pensar que la propia experiencia, que la propia anécdota con la cual uno, yo siempre digo que hay unas vainas que a uno le pasan que son determinantes. Entonces yo quiero invitar a los compañeros, colegas, a que podamos compartir una anécdota, ¿no? Que tengamos, que nos haya ocurrido en relación a esa noción que nosotros hemos dado sobre diversidad, ¿no? Yo creo que las palabras con las que podemos definir las cosas no vienen por azar, no vienen porque sí, vienen o porque
vivimos cosas, leímos cosas, escuchamos, en fin, ¿no? Viene de ese habitar. Entonces, como uno define, pues no está como supeditado al azar, como, ay, se me vino esta idea a la cabeza sobre diversidad y eso es lo que yo creo, sino que está más cultivado en torno a las anécdotas. Entonces, yo quisiera que pudiésemos compartir una anécdota en torno a cómo hemos vivido la diversidad. Y en este espacio, pues, quiero iniciar yo y voy a empezar diciendo que yo me presenté al inicio y me enuncié desde una orilla de bisexualidad, eh, porque darme cuenta de eso, creo, en mi caso, me permitió poder entender que existían los matices grises, no solo en términos de orientación sexual, sino en términos de pensamiento, en términos étnicos, en términos hasta estéticos, con los cuales yo no podría ser tolerante, porque lo que les decía antes, ¿no? Tolerar es como aguantar y ya, sino que yo no podía ser tolerante, sino que tenía que ser respetuosa, porque eh, eso era lo que yo quería que pasara conmigo cuando yo a un amigo, a mi familia, le dijera que era bisexual, ¿sí? Entonces, ese elemento a mí me hizo darme cuenta de eso, que es necesario apelar al respeto, a la empatía. Y entonces mi anécdota pasa en la universidad, pasa que en algún momento eh, el programa de ciencias sociales tenía como un congreso, ¿no? Que era en Centro Memoria. Y yo estaba en una conferencia como asistente, ¿sí? Como parte del público, y había una chica que estaba dando la conferencia. Entonces la chica creo que era la pedagógica, ella estaba hablando creo que de geografía y no sé qué. Y algo chistoso que pasa es que una amiga mía que está ahí al lado mío se queda mirándome. Y yo lo noto, pero pues yo no digo nada, yo sigo viendo a la chica, normal, viendo la conferencia. Y cuando termina, mi amiga me dice, hey, Joana, tú estabas viendo distinto a esa muchacha. ¿Qué pasó ahí? Entonces yo me quedo como, ¿qué? Como, no, no, no inventes. Ella me dice, sí, la estabas viendo distinto. Creo que te gusta. Y entonces, claro, cuando a mí me dice eso, yo entro en un conflicto. Esa anécdota puede ser muy sencilla, pero para mí fue significativa, porque entro en un conflicto en el que yo a mí misma me respondo, en serio, yo la estaba viendo linda, la estaba viendo con un gusto, la estaba viendo distinto, ¿sí? Y ahí entendí que no es malo, que decir, a mí me puede gustar una mujer, estará bien cuando me sienta segura conmigo misma, ¿sí? Pero también va a estar bien porque yo voy a entender que así como a mí me puede gustar una mujer y el rock, por ejemplo, habrá otra chica que le gusten los hombres y le guste Bad Bunny, pero estará bien, porque en el marco de lo diverso, el respeto hace que yo incluya esas voces, ¿sí? Entonces, bueno, después de que mi amiga me dice, no, tú la estabas viendo distinto, tú la estabas viendo con cara de que te gustaba, hago ese proceso y digo, sí, a mí me gustaba ella y digo, a mí me puede gustar una chica. Entonces, eso me hace sentir un poco más segura, distinta, eh, pero empoderada, ¿ya? Entonces, para mí, ¿por qué cito esta anécdota? Porque para mí es significativa por lo que les cuento, porque cambia mi forma de pensar y, y acepto la diversidad en mi vida y en mi contexto. Entonces, esa es mi anécdota. No sé si, Caro, quieras compartirnos la tuya y bueno, si alguien quiere decir algo en relación a lo que yo compartí, bienvenido, si hay preguntas también. Bueno, a mí me parece muy bonito tu anécdota porque realmente es algo que a uno al principio como que le da ese choque, ¿no? Em, Uno al principio como que el hecho digamos, uno haberse definido desde pequeño como hetero, ¿sí? Y que luego llegue algo, una situación, no sé, a la vida de uno y lo ponga en ese jaque a uno, siempre es algo duro, ¿no? También pues por toda la cuestión que estábamos hablando ahorita sobre lo del que dirán las otras personas, sobre todo ese discurso pues sobre la mujer, sobre el hombre, ese discurso hegemónico. Entonces siempre uno se pone a pensar y uno dice, pero ¿será que sí? ¿Será que tal cosa?
Pero cuando uno entiende que en sí todas las personas, o sea, que biológicamente todas las personas somos bisexuales, cuando uno entiende eso desde la ciencia, entonces ya como que uno se relaja y uno dice, sí, sí, sí. A mí también me parecen muy lindas algunas chicas, yo las veo muy lindas, ¿sí? Los hombres muchas veces hay algunas personas que uno les parece o que le comentan a uno, hey, sí, el tipo está simpático, está bonito, y uno como se queda mirando como, hey, pero esos comentarios que, ¿sí? Pero cuando uno ya se da cuenta, por ejemplo, que es algo muy normal, es cuando uno se identifica con la diversidad y cuando uno empieza a entender muchas cosas y de pronto muchos paradigmas cambian. Bueno, creo que mi anécdota no es tan, no sé, creo que no es tan positiva como lo que como lo que nos acaba de contar Joana, ¿no? O sea, yo quisiera que fuera así, estoy tratando de buscar alguna anécdota en mi cabeza, sí, lo he pensado desde que Joana me hizo la propuesta de hablar, pero no sé, creo que no puedo recordar una así como preponderante. Creo que recuerdo una más negativa. Dicen que el cerebro recuerda más lo negativo que lo positivo por alguna razón. Pero la anécdota es algo similar a lo que le pasó a Joana. Generalmente cuando tú estás en una fiesta con tus amigos o con gente de círculos muy cercanos, gente con la que ya has compartido antes, creo que tiendes a asumir cosas. Y entre ese asumir cosas, asumes que todos, bueno, voy a usar esta palabra, toleran a todos, ¿sí? O sea, por lo menos a los que estamos metidos en la misma fiesta. Bueno, esto pasó en mi cumpleaños. Yo estaba, bueno, estábamos todos tomando en plan fiesta porque era pues una celebración y en un momento pues un amigo que es homosexual, es muy cercano a mí, pues nos presentó a su pareja y besó a su pareja que es otro chico y pues yo estaba muy contenta y me quedé mirándolos como con mucha alegría porque yo él hace mucho no lo veía como con ese resplandor, ¿sí? Como que estaba genuinamente enamorado y le digo a mi novio como, oye, yo me siento muy contenta hoy por él porque lo veo contento después de muchos años. Y lo abrazaba y le daba como unas muestras de cariño tan bonitas, o sea, como que estaban genuinamente enamorados ese día, pero cuando giro la vista, o sea, con mi novio estábamos súper contentos también, pero giro un poquito la vista como al costado y un primo de él de una cambió su actitud, el tipo se puso rudo, cruzó los brazos y empezó a mirar súper rayado, como, ay, me quiero ir de acá, empezó con una actitud horrible. Normal, como que al principio dije, ok, no sé por qué se pone así, como que asumimos que todos sabemos que estamos en un parche donde hay gays, hay chicos trans, o sea, somos un parche bien grande, que hay chicos cis, hay chicos sin una definición como un no binario, bueno, somos un grupo bien diverso en ese sentido, en el sentido de la identidad de género, y avanza la noche, todos estamos como en nuestra rumba, y como a la hora, 2 horas, vuelvo a ver a este tipo ya con toda la actitud de raya, como, ay, pero porque están todos así, porque ya todos estamos bailando con nuestras parejas, entonces estaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, trans con trans, o sea, imagínense la fiesta. Ya en un momento yo me molesto porque se supone que es mi fiesta, pero le digo a mi novio como, oye, calma a tu primo porque no me gusta la actitud que está asumiendo, o sea, ellos son mis amigos y creo que todos tenemos derecho hoy a pasarla chévere. Pues en un momento, cuando dijimos, bueno, vamos a la casa y terminamos en la casa, pues nos tomamos unos tragos y a descansar. Y llevamos a un amigo que es abiertamente homosexual, que es un tipo pues ya grande, no es un tipo tan joven. El primo me dice como, no, yo con este man no me voy, que es que ustedes siempre llevan gente así. Se puso en un tono súper agresivo. Miren, yo reaccioné y le dije, ¿cuál gente así? ¿Cuál gente así? O sea, dame una explicación, dame una justificación de por qué no puedo llevar a mis amigos a mi apartamento. Ah, pero es que siempre es la misma joda y es el mismo escándalo y es que la gente así, y yo le dije, ¿a ti te duele decir que vamos a llevar gente homosexual a la casa? No te van a tocar, no te van a hacer nada. Estamos todos en un plan de respeto, aquí nadie te ha faltado el respeto, nadie ha invadido tu espacio. Miren, después de la actitud que tomó este tipo, se desarmó todo, como que los chicos me dijeron, no, vamos para la casa, mi amigo me dijo como, mira, yo no quiero problemas, yo también me voy para mi casa. Fue una experiencia horrible.
Pero lo que hoy que me impacta esta experiencia es el que hace este rechazo no es una persona mayor, tiene 31 años. ¿Mm? Y él se define como el macho, el heterosexual, que es que yo tengo mi novia y las cosas son hombre con mujer y a mí me criaron así, eso es lo que es. Y yo en un momento le decía a mi novio, le dije, mira, yo no puedo creer que todos los que estamos acá, este chico de 31 años me salga con un discurso de eso. Y me dolió un poco, creo que salí muy marcada de esa noche y mi lección fue esa, como creo que no hay que asumir nada y menos con las personas jóvenes. O sea, así como muchos estamos en el son de, hey, vamos a hablar del tema de la diversidad, lastimosamente hay mucha gente que aún sigue muy cerrada y que son jóvenes y que están perpetuando este tipo de discursos. Y creo que eso es algo que también, no sé, a mí me dolió un poco, me tocó bastante y nos deja pensando, bueno, ¿y por qué perviven esos discursos y para qué perviven? O sea, ¿qué sentido tiene que pervivan esos discursos? Porque son discursos violentos en sí mismos. O sea, ¿qué sentido tiene que aún existan? Fernando, ¿quieres compartirnos tu anécdota? Gracias, Caro. Gracias. Yo creo que las anécdotas, sí, yo creo que las negativas como que uno las tiene más presentes, pero quizás puede que el aprendizaje de las mismas sea positivo, sea importante eh, en uno, ¿no? Eso puede pasar. Fernando, Bueno, mi experiencia es una experiencia muy concreta, una anécdota muy concreta, conectada pues un poco a esa anécdota que relataba al inicio del colegio y de darme cuenta en la universidad un poco que pues la universidad se convirtió en un espacio para mí donde yo podía ser lo que deseaba ser y no tenía que normalizar ni regular eh, mi lenguaje corporal y demás. Eh, yo en un momento dado, hace más o menos 2, 3 años, salía con un compañero de mi carrera. Fuimos a unos bares ubicados en la zona de la 51 en Chapinero, el Chapinero conocido coloquialmente, o la localidad de Chapinero conocida coloquialmente como la localidad o también llamado el distrito gay de Bogotá. Ubiquémoslos en esos términos para que el público que nos ve pues lo tenga como marcado y lo tenga como referente. Estábamos en uno de estos bares y pues era un bar para población etiquetada heterosexual. En este bar, pues yo estaba con mi novio bailando y observamos que había otras parejas también de chicos bailando y pues asumimos que pues estamos en un escenario con personas jóvenes, eh, universitarias, que se supone que pues tienen un pensamiento un poco más estructurado, un poco más complejo frente a estos asuntos que para muchos otros son más difíciles de entender, pues pensamos que iba a ser pues un escenario o un espacio pues agradable. Mm, en un momento dado, mientras bailábamos, notamos que seguridad del bar llegó a decirnos a él y a mí que teníamos que salir del bar. Entonces nosotros Yo traté de no ingresar en tono de pelea, yo en ese momento como que analizaba la situación y reflexionaba un poco. Mm, Mi novio en ese momento y los amigos de él eh, que nos estaban acompañando ya entraron en una actitud de defensa ya un poco en términos de ya empezar a cuestionar a la seguridad del bar, el por qué nos estaban pues sacando del bar. Nosotros dijimos, no vamos a salir del bar hasta que llegue la policía. Y aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta y que es central. Y es que las instituciones que están creadas para garantizar los derechos humanos de todo tipo de población
realmente no están lo suficiente formadas para asumir situaciones de ese nivel. Cuando la policía nos saca del bar, no es capaz en su momento de resolver la situación de una manera argumentada y de una manera justa frente a lo que había sucedido. Mi actitud en ese momento no fue en ningún momento de pelea, de conflicto, fue más de, como les decía, análisis y reflexión. Yo hablaba con un policía y yo decía, pero ¿qué pasaría entonces si su hijo fuese homosexual y estuviera en este bar y es su hijo quien está expulsado del bar por esto? Porque seguridad no nos indicaba a nosotros por qué nos estaban expulsando del bar, pero nosotros lo asumimos por esa situación. O sea, nosotros asumimos que fuimos expulsados del bar porque estábamos bailando los dos. Entonces, el policía en el momento en que yo le hago este interrogante, no me responde. Simplemente dice como, bueno, deben retirarse. Nosotros hacemos un video de denuncia, la denuncia se estableció y demás. El bar no sé cómo logró, o bueno, yo creo que fue más bien porque mi novio en ese momento hizo la publicación en redes sociales del video hablando pues nosotros esa misma noche sobre el bar y demás y sobre lo que había sucedido. El bar logró contactar a mi novio y nos pidió disculpas. Meses después nosotros pensamos que el proceso iba a avanzar y demás, terminamos nuestra relación, pero a nivel institucional eso no trascendió, ¿sí? En una situación de ese orden de discriminación no trascendió, porque el bar, dentro del mensaje que le envió a mi novio por chat en Facebook, era como que el bar era pues un bar que estaba dispuesto y siempre abierto a recibir a diversidad, pero realmente en la situación y en lo pragmático pues no es así. Y mi punto es el que ya mencionaba, las instituciones que están diseñadas para garantizar los derechos humanos de poblaciones diversas realmente no están preparadas. ¿Y esto qué implica? Que, por ejemplo, los escenarios institucionales donde se forman los policías tienen que tener como base y como fundamento que el trabajo que realizan, bueno, sé que lo hacen, o sea, la idea, sé que el trabajo que hacen es para la comunidad, pero tienen que entender que hay diversidad, que no toda la población es igual, que todas las personas tienen realidades diferentes. Gracias, Fernando. Y bueno, ¿quién nos queda? Viviana, porfa, únete al compartir las anécdotas y pues te escuchamos. Bueno, una de mis anécdotas es, se desarrolló también en un entorno no formal, ¿no? Con unos amigos. Eh, y pues digamos que lo que planteaba también Carolina, ¿no? Desde el principio, uno pues pensaría que por ser, no sé, amigos de la misma edad de uno, van a estar como más dispuestos o más sí, tolerantes ante ciertas cosas, ¿no? Pues yo les comentaba, yo me defino como una persona hetero, ¿sí? Sin embargo, pues esa vez entramos a una discoteca, a un bar, no recuerdo bien qué era, y estábamos pues, habían varios chicos, cinco amigos míos, y yo iba pues con una amiga. Empezamos a tomarnos unas cervezas, normal, pero pues a mí siempre me ha gustado bailar, ¿no? Siempre me ha gustado bailar, y pues a mi amiga con la que iba también. Entonces, y les dijimos a ellos, ven, ¿por qué no bailamos? Y ellos todos, no, que es que, ay, que estamos cansados, que no sé qué. Y dijimos, ay, pues nada, entonces salgamos a bailar las dos. Salimos a bailar las dos y entonces sonó un reggaetón perreo intenso. Estábamos ahí perreando intensamente y llega una chica que estaba pues en la mesa de lado. La chica pues estaba con otro muchacho.
Lo cómico es que mis amigos ya la habían visto, porque la chica estaba bonita, mis amigos ya le habían echado el ojo, como se dice por ahí, ellos ya la habían visto. Y bueno, habían hecho comentarios de la chica, pero pues normal. Y entonces yo salí con mi amiga a bailar, ahí estábamos en pleno perreo intenso, y la chica llegó y se nos atravesó así, justo en la mitad, y yo me quedé así como mirándola, y la chica llegó y me puso los brazos aquí, como acá en mis hombros, y empezó a bajarme, y empezó, y yo quedé como, bueno, está bien, pues bueno, bailemos. No le vi como lío a eso, seguí bailando con la chica, mi amiga fue como que vio eso, fue y se sentó, entonces yo seguí hablando con la chica, y mis amigos pues tomaron una actitud, pues amigos de ese tiempo, eh, digamos que tomaron siempre una actitud como muy, hey, ¿sí? Como, ¿qué le pasa? Entonces yo me reía de ellos y yo les decía, ¿cuál es el problema? Que yo me la levanté primero que ustedes. Digamos que ahí hubo un conflicto porque un amigo me recuerdo que un amigo me dijo, me acuerdo que un amigo me dijo, como, hey, pero defínase, o los hombres o las mujeres, y yo digo, no, es que me gustan los dos que hacemos, ¿sí? Pero se lo dije como en tono de burla también, y pues por la posición que él estaba tomando. Y la otra sí, pues ellos estaban muy molestos conmigo porque pues yo estaba bailando con la chica, a tal punto que ellos pues dijeron como no, nos vamos ya. Y yo ahí delicioso bailando y bailando, y ellos no, que nos vamos ya, y yo pues váyanse, yo me quedo aquí bailando, y como que fue muy chocante eso, pero pues yo sí les decía, o sea, decía a ellos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Realmente yo no sabía cuál era el problema, ¿sí? El problema era que ellos ya le habían echado el ojo a la chica y la chica no, pues evidentemente no les puso cuidado, o si el enojo de ellos era como uno me dijo, hey, defínase, decía. Entonces es como eso, fue una anécdota entre chistosa, algo pues que no me había pasado, eh, y fue bonito también porque conocí una muy bella persona, ¿sí? Nosotros pues aún somos amigas y a veces nos chateamos, pero, pero se conservó como esa amistad, simplemente pues ella entendió que pues a mí no me gustaban las chicas, pero se conservó esa amistad, entonces es bonito también esa parte. Bueno, yo creo que la anécdota de Viviana fue, pues para mí fue muy chistosa, pero también como toda anécdota, como toda experiencia, pues es de, sí, Carolina y apoya, de reflexión y de aprendizaje. Eh, yo creo que todas nuestras anécdotas van en torno a pensar que realmente la diversidad pues sí nos atraviesa en la vida cotidiana y que debemos que tener una postura frente a ello, ¿ya? Obviamente, eh, la postura puede ser distinta entre Fernando, Viviana, Carolina, Joana, pero creo que con lo que hemos hablado ahorita, creo que vamos por un mismo camino o como por una misma idea de qué es recibir la diversidad, recibir en términos de empatía, de respeto, de, bueno, otros calificativos que pudiésemos ponerle. Entonces, eso es muy importante, muy interesante. Yo creo que ya para cerrar el espacio, quiero invitarlos a que muy, muy corto, no sé, un minuto, quizás, un poquito menos, eh, pudiésemos reflexionar con la siguiente afirmación. eh, ¿Es posible el amor, ser amado y amar desde la diversidad? Entonces, nada, yo voy a, a tomar la palabra, si se me permite, eh, con lo que he podido aprender de ustedes, porque todos los espacios para mí son de aprendizaje. Creo que es posible hacerlo, pero es como cuando uno se enamora de alguien que no le corresponde. Es un camino espinoso, tortuoso, de, de aprender a las malas a veces, al cual muchas veces yo quisiera hacerle el quite, sinceramente, pero el compromiso político hace que me eche de cabeza y diga, es posible no solo el amor, sino todos los valores habidos y por haber desde la diversidad. Palabra
a Caro para que nos regale su reflexión. Bueno, para mí esa reflexión creo que se resume en algo sencillo y es como que si tú no eres capaz de asumir la diversidad como ese valor de mutar, creo que simplemente no puedes amar o no vas a sentir, no estás dispuesto a sentir amor. Asumir la diversidad como un valor transversal al ser humano es asumir que siempre vamos a estar cambiando y que no hay certezas reales, o sea, no es un mundo estático y no vamos a pensar siempre lo mismo, no vamos a pensar ni a creer siempre lo mismo. Eso es asumirse en la diversidad y aprender a respetar al otro desde lo que es. Y creo que esa sería mi reflexión sobre el amor y la diversidad. Bueno, Fernando, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál sería tu reflexión de la sesión de hoy? Posible amar desde la diversidad, lo afirmo de manera categórica. Mm, no quiero anclarme en esta noción de amor romántico que solemos conocer, sino que quiero anclarme desde la empatía. Creo que eso nos falta bastante. Y hay muchas sociedades, por ejemplo, como la canadiense, en donde, por ejemplo, se organizan festivales de jazz y en los festivales de jazz conviven todo tipo de poblaciones, latinoamericanos, indígenas, personas negras, eh, infinidad de poblaciones. Entonces, sí es posible amar desde la diversidad y la reflexión que me deja el día de hoy esta conversación tan valiosa con ustedes y todos los elementos pues, que he logrado como interiorizar es que como docentes y que es la línea o es el hilo que nos recoge a los cuatro, el ser docente nos propone unas tareas bastante fuertes y transformadoras. Y dentro de ello está precisamente que en los escenarios, sean escolares o no escolares, podamos construir conocimiento desde las distintas diversidades. Y esas diversidades no están sujetas al conocimiento netamente, sino están sujetas a las vivencias, porque estamos trabajando con seres humanos en espacios que son significativos y que las historias y las vivencias pues también cuentan cosas. Entonces sí es posible amar desde la diversidad y hay que ingresar y entender al otro desde su complejidad y desde su realidad. Claro, Fernando, la idea misma de reconocer al otro en todo lo que implica el otro, como ser diverso, pues es todo un ejercicio, eh, pues de largo alcance, ¿no? Y se podrían lograr tantas cosas con ese simple hecho, que no es simple en el sentido de que sea sencillo, sino que simple porque es lo primero que habría que hacer. Entonces esa reflexión es muy, muy valiosa. Fernando, gracias. Y Viviana, para ti, ¿qué es posible el amor, la diversidad y en relación a todo lo que hemos tertuliado hoy? Bueno, realmente así como teníamos que cambiar el chip un poco de lo que es realmente la diversidad y cómo ponerlo en práctica en diversos escenarios, para mí asimismo hay que cambiar un poco el chip del amor, ¿no? Porque el amor es visto como un apego emocional, se puede ver como que esa persona es mía, que esa persona tiene que hacer lo que yo le diga o que yo lo quiero cambiar para que sea mejor persona, ¿sí? Entonces hay que cambiar un poco ese chip del amor, ¿no? Ese amor romántico que nos enseñaron por allá en, hace mucho tiempo, no, hay que cambiar ese chip y es ver el amor realmente, como lo decía Fernando, como lo decía Carolina, de forma empática. ¿Sí? Es ver ese amor y ese respeto hacia el otro, hacia que el otro es diferente, que así como uno todos los días cambia, porque mi reacción ahora no es la misma que tuve hace una hora, hace 2 horas, ¿sí? Como estamos en constante evolución, en constante cambio, esa persona también, pero sí es posible amar de la diversidad, de la mano de la diversidad, de la mano del desapego, de la mano desde la libertad
y cambiando un poco de paradigmas y de chips erróneos que tenemos, pero es posible. Bueno, ahí nos queda que la reflexión es que es posible siempre y cuando se trabaje fuertemente en torno a muchas cosas que hay que discutir, confrontar. Entonces, ha sido una conversa muy potente. He aprendido mucho de ustedes. Creo que cada vez que compartimos espacios, sean virtuales o presenciales, aprendo mucho. Espero que también haya sido algo bien importante para ustedes, para las personas que nos acompañaron. Entonces, chicos, agradecerles un montón haber compartido este espacio, haber compartido pues sus ideas, sus vivencias eh, y nada, las reflexiones. Entonces, un muy fuerte abrazo para ustedes. Espero estén muy bien y con esto ya nos despedimos. Entonces, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Hasta luego a todos, que les vaya muy bien. Y bueno, así llegamos al final de nuestro capítulo de diversidad y de derechos humanos en este su espacio Relatos a la Mesa. Recuerden que este espacio es realizado gracias a la beca de estímulos, redes colaborativas y territorios para las artes de IDARTES, realizado por el colectivo Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz y liderado por el colectivo Tejido Simbólico. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.